Hola, buenas noches a todos. Feliz Hola, sábado. feliz sábado, Benja. Gracias. Hoy día voy a entonar un corito. ¿Puedo comenzar? Cuando tú quieras. Ya. Escucha, Señor, mi oración. Escucha, Señor, mi oración. Considera mis pensamientos. Atiende la voz de mi clamor. Mi rey, Dios, porque a ti oraré. Oirás mi voz de mañana. Oh Dios de mañana, me presentaré ante ti y esperaré. Oh Dios de mañana, me presentaré ante ti y esperaré. Amén. Amén. Qué Gracias. lindo. Gracias, Bendiciones. Benjamín. De nada. Qué lindo. Bueno, buenas noches con todos. Primero debo decir que estoy un tanto nerviosa, pero tengo un gran consejo de Sol y de Edita también. Ya, quiero compartir. Primero el tema que traigo el día de hoy trata de la violencia vicaria. Quizá no sé si todos sepan este nombre, por lo menos acá en Latinoamérica no es tan nombrado. Y hice mi pequeña introducción, lo tuve que escribir porque si no iba a estar con todos los nervios, así que voy a, primero voy a leer mi introducción que yo escribí, ¿sí? Em, Primero tenemos que ir a una historia o a un caso que fue esta es la raíz de la historia, que pasa en España. Este es un caso que conmocionó a toda España, ¿sí? Esto fue un caso del año 2021 de dos niñas de 6 y 1 año. Ellos eran unos padres divorciados, ella había rehecho su vida, tenía una pareja. El padre, al parecer, nunca aceptó la separación, ¿sí? Así que el día 27, esto fue un día 27 de abril, él lleva a las niñas, a las dos niñas, de paseo, a comer, a cenar. Entonces, esto fue tipo 5 de la tarde, tipo 9 de la noche, tenía que regresar a las niñas. Él hace que la niña mayor de 6 años llame a la mamá o sea, se le manda un WhatsApp, un audio de WhatsApp para indicarle que vaya a buscarlas a la casa. La mamá se acerca a la casa, él no está. A las 10 de la noche, ella llama por teléfono a él, donde él le dice que nunca más va a volver a ver a sus niñas y que ellos van a iniciar una nueva vida, ¿no? Ella nunca se imaginó que él podía hacer un daño a sus hijas. Incluso ella da una entrevista donde dice que él jamás haría daño a sus hijas a pesar de que él ya tenía un tanto de antecedentes de violencia, de amenazas. Entonces, tiempo después, se encuentra la niña mayor. eh, Esto fue en Islas Gran Canaria, fue en España. Se encuentra en una zona muy retirada del mar, muy lejana, porque ya se había dado aviso a las autoridades por desaparición. 43 días después se encuentran a la niña eh, metida en una bolsa de tenis. Solamente fue el único cuerpo que se encontró. Sí, estaba sujeto a una ancla. O sea, la intención de él evidentemente era que no fueran encontrados, ¿no? La niña había sido, por supuesto,
Ella ya había estado muerta cuando él insertó a la niña en el mar, ¿no? Entonces fue un caso que conmocionó a toda España, fue muy nombrado. Y este caso fue denunciado como violencia vicaria, y vicaria en el diccionario significa sustituto. Esto significa que utilizan a un sustituto para hacer sufrir a otra persona. En este caso, los hijos son un blanco para los padres cuando sobre todo son divorciados, pero también la violencia vicaria no solamente parte por los hijos, que es lo más cruel cuando se hace daño a los hijos. Para una madre, por supuesto, es algo que le destruye la vida, ¿no? Este caso fue estudiado también por Sonia Bácaro. Ella es una psicóloga clínica y forense que se especializa en violencia de género, y en el año 2012 ella acuñó el término en España como violencia vicaria. Entonces, la violencia en sí está considerada como violencia de género, ¿sí? Y es la expresión más cruel y despiadada de violencia de género, porque causa un daño irreparable y destruye la vida de la mujer, evidentemente. Esto era un delito que ocurría en la intimidad de una relación, en el interior de una casa. Por lo mismo se consideraba privada, ¿no? Lo que pasa en cuatro paredes, nadie tiene por qué saberlo, ¿no? Y también quiero comentar que se ha logrado mucho con el movimiento feminista, donde los países han adecuado sus leyes para proteger a las mujeres de su agresor, con órdenes quizá de alejamiento, sanciones, algunas veces también privación de su libertad, pero según las estadísticas siguen siendo insuficientes. Las mujeres siguen siendo asesinadas a manos de los hombres violentos que no aceptan cuando se les deja, ¿no? O cuando se les da la contra. No aceptan que se cuestione su poder en la familia, en este caso también. Además, es un sitio de privilegio que el patriarcado le reservó para ellos. Aún estamos en desventaja, hay una brecha desigual entre hombres y mujeres. Como nosotras hemos avanzado, ellos también han ido modificando y generando nuevas formas de continuar ejerciendo violencia con el único objetivo de dominarnos, ¿no? De dominar a quien ellos consideran en realidad de su propiedad, y en este caso es a través de los hijos que se ejerce esta violencia. Eh, Ellos encontraron el modo de continuar ejerciendo a través de la parte más vulnerable de las mujeres, que son los hijos. Ejemplo, también vemos como los padres que no les interesan los hijos, pero en el momento de un divorcio, ellos solicitan la custodia compartida y muchas veces la solicitan completa, ¿sí? Solo con el afán de mantener control y seguir ejerciendo todo su poder a través ahora de los hijos, a través de los hijos, y muchas veces en lo extremo cuando llegan a asesinar a los hijos, pero también está cuando ponen en contra a esos hijos de su madre, ¿no? Que es una mala madre, que le ocupa mucho tiempo en el trabajo, que los deja abandonados, que si de repente ella sale a algún otro lado, que es una mala madre. Ese cuestionamiento, y de repente los niños empiezan a crear ideas erróneas en contra de su mamá, y ahí vienen de repente también ataques en contra de la mamá, ¿sí? Yo creo que por igualdad en lo personal sí debiera ser el cuidado compartido, ¿sí? Pero también debería ser analizado, porque no se le puede dar una custodia compartida a un padre o a un hombre que ya viene teniendo denuncias o antecedentes de violencia. Eso debería ser regulado para proteger en realidad a los menores, ¿no? Debería de investigarse y debería de haber una ley en cada país como delito de violencia vicaria para que se investigue a ver a quién se le está entregando a esos niños. Eso era mi introducción a lo que yo quería comentar, y ahora voy a compartir un archivo. Acá. ¿Cómo lo hago? Compartir pantalla, ¿cierto? Sí, ¿Dicho eso? Sí, ya. sí. Es este.
Ya. Violencia vicaria. Dice, ¿por qué se llama violencia vicaria? Porque se sustituye a una persona por otra para ejercer la acción. En este caso, a las hijas o a los hijos, a quienes se asesina para destruir la vida de la madre o a quienes se pone en contra de la madre para causarle un daño permanente que en muchos casos lleva al suicidio de la mujer. El término de violencia vicaria se incluyó en el Pacto de Estado contra la Violencia de Género en España. Está incluido. El término de violencia vicaria lo acuñó en primera instancia, como ya le había mencionado, la psicóloga Sonia Bacaró, hace casi ya una década. Esto fue en el año 2012. No sé si alguien quisiera de repente aportar algo aquí. Creo que está claro, pero adelante. No, yo quería comentar que en Argentina la ley de violencia incluye esto de que si el hombre ha sido violento, entonces no puede ver a les hijes. Pero hay muchas mujeres que no lo saben. Entonces tampoco se puede ejercer cuando la mujer entiende que reclama ese derecho. Ha pasado acá en la colonia que la mujer, una mujer decía, pero ¿cómo ejerció violencia conmigo y sigue viendo a mis hijos? Y bueno, en una reunión que se dio, ahí se enteró y bueno, lo pudo ejercer. Claro, de repente es falta también de conocimiento, ¿no? De información. Pero es ley, pero es una ley ya en Argentina que si pasa eso queda como delito. Sí, es parte de Sí, la ley de violencia ok. en la Argentina. Es parte de la ley de violencia, pero en sí es como está eh, unido, no es como independiente de violencia vicaria, porque en España tienen como independiente, como violencia vicaria, ¿sí? Ajá. Que engloba, por supuesto, en la violencia de género, por decirlo así. Ujú. Sol, ¿quería decir algo? No, me parece interesante porque no había considerado esa variante en que en Argentina, por ejemplo, sí se considera. Creo que Bolivia también la tiene así la ley, pero no estoy segura. Sí. ¿Tú sabes cómo se manejó eso antes? Porque a mí me sorprende que realmente recién hace 10 años eso se comprendió como un caso separado o específico. Incluso en el año, déjeme chequear por acá, creo que lo tengo, que lo había visto. Claro, la psicóloga viene investigando muchos de estos casos que los padres someten a las mujeres a través de los hijos. Pero el caso también, hay un caso que fue muy mencionado que fue en el año 2011 y se hizo ley en el año 2015, me parece que fue en España, ya de una forma independiente. Y quien lo acuña como violencia tal vicaria fue esta psicóloga, como independiente, es decirlo, ¿no? Que viene dentro de la violencia de género. Mm, parece bien. ¿Qué es la violencia vicaria? La violencia vicaria es aquella que tiene como objetivo dañar a la mujer a través de sus seres queridos, especialmente de sus hijas e hijos. El padre ejerce una violencia extrema contra sus criaturas, llegando incluso a causarles la muerte y utilizando recursos de particular crueldad para la eliminación de los cadáveres. En muchas ocasiones, el ánimo de causar daño a su pareja o expareja a toda costa supera cualquier efecto que pueda sentir por ellas.
El asesinato de las hijas o hijos es es la parte más visible de esta forma de violencia extrema que destruye a la mujer para siempre. Pero es habitual la manipulación de hijos o hijas para que se pongan en contra de la madre o incluso la agredan. Esas hijas o hijos sufren un daño irreparable y son también víctimas de violencia de género. El objetivo es el control y el dominio sobre la mujer en un alarde máximo de posesión de una relación de poder que se sustenta entre la desigualdad. Mm. No sé si alguien quiera comentar algo de esto. Yo, Karina, tengo una pregunta. Sí, dígame. Esa categoría de violencia, esa categorización de violencia vicaria, ¿es solamente para violencia solamente hacia las mujeres? Sí, está estipulada dentro de la violencia de género, por ende, sí, por lo que pude leer, sí. Am, yo recientemente estudié un caso aquí en la universidad sobre un asesinato de una mujer que mató a sus dos hijos. Estaba bajo efectos de la droga y todo eso, pero según el informe forense, la mujer, aunque estaba con el efecto de la droga, en realidad estaba muy consciente, o sea que la droga no había hecho el efecto de quitarle la conciencia, pero ella mató a sus dos hijos por causa de que su esposo la iba a abandonar y ella le dijo que le, pues en los mensajes como que le daría le golpearía donde más le duele y ella elimina, o sea, ella mata a dos de sus hijos que tiene con él, pero ella tenía tres hijos, al otro que era de otro hombre, a él no lo mata. Entonces, este caso, o sea, este tipo de violencia no solamente se aplicaba a mujeres, pero es más practicado hacia las mujeres. Sí, Claro, eso, yo hacía la pregunta por eso mismo, porque en la diapositiva se coloca como tipo concepto que es aquella violencia que daña a la mujer a través de sus seres queridos, ¿no? Y anteriormente habías mencionado que una de las formas o el primer indicio que se ocupa en este tipo de violencia es el tratar de malinformar a la mujer, ¿no? Que el hombre agarra a la mujer, agarra a los hijos y le dice que la mujer por ciertas condiciones es mala. Y yo he visto de primera parte eso de parte de mujeres que hacen lo mismo con los hombres, ¿no? Entonces por eso era que iba orientada la pregunta. claro, lo que pasa es que en la gran mayoría se ve ejercida más hacia las mujeres que hacia los hombres. Claro, Porque claro, no. realmente las que huyen con los hijos son, y la gran mayoría de las que huyen con los hijos es porque huyen de hombres violentos. Hay Yo, gran diferencia. es que yo pienso realmente que entendiendo, claro, hay excepciones, ¿no? Pero entendiendo el momento, la prueba que es el género, yo creo que muchas veces, la mayoría de las veces cuando las madres les hablan a sus hijos de los padres, es la verdad también. Y después está lo que se refiere Solange, a mí me hace acordar a otro tipo de problemas, que es el trauma, ahora no me acuerdo cómo se llama, pero es el trauma post-puerperio, el alargado en el tiempo, ¿no? O sea, me parece que es otro caso que también es interesante de ver porque tiene que ver con el patriarcado y con la violencia psicológica que se ejerce sobre la mujer que llega hasta ese estado.
sacando las excepciones, pero tiene que ver con eso hasta llegar a matar a los hijos. Pero me parece que para mí es otra cosa. Am, Vamos a atender las manos que tenemos levantada primero y después hago un comentario. César tiene la manito. Dale, gracias. Bueno, no sé, esto que acaba de comentar Kelvin preocupa, la verdad, porque ese es uno de los argumentos que utilizan los que abogan por los derechos de los hombres para manifestar un falso concepto de igualdad, la verdad. Entonces, no, yo tengo muchas dudas con ese tipo de comentarios. Ahora, yo entiendo que el tema de la violencia vicaria sí entra dentro del tema de la violencia de género, porque en el caso del hombre, al atacar a los hijos de aquella mujer, sí lo hace con un raciocinio de fondo que tiene que ver con hacerle daño a ella por causa de su género. Está vinculado con el tema de la misoginia, sí, pero cuando una mujer, por ejemplo, el caso que manifiesta Solange, hace eso contra sus hijos, es por unos otros factores psicológicos, es por otras razones. ¿Quién sabe cuál es el fundamento detrás de todo eso? Pero ella no lo hizo con un fondo de quererle hacer daño a él por causa de su género. Es muy diferente. Ella le hizo daño a los hijos por un trastorno mental diferente, pero no tiene nada que ver con androginismo o odio hacia los hombres, no. Más bien, al uno torcer ese tipo de casos, cae más bien es a favorecer a los que abogan por los derechos de los hombres, no en favor del feminismo radical. Entonces uno tiene que estar también bien claros con esas cosas y es bien que exponga sobre esto Karina, porque la ley de España, la recientemente aprobada, tiene que ver mucho también en parte con este tema de la violencia vicaria. La ley esta es solo sí es sí. En respuesta al comentario que hizo, se me fue el nombre, no es Noemí, Diurne. Edirne, gracias. Es cierto que la prueba se trata sobre el género y por eso nosotros nos centramos en el género, ¿sí? Por eso nos centramos en atender lo que pasa con las mujeres, a lo que le pasa a las mujeres. Pero yo creo que lejos de, o sea, muy aparte de solamente la prueba, nosotros no somos ni estamos formados solamente para pasar esta prueba. Pienso que nuestro objetivo al final de la línea es llegar a ser justos. Entonces tenemos que pensar las cosas de manera imparcial. Si alguien comete un crimen contra un niño, eso es un abuso, es violencia. Y eso no importa si es hombre o es mujer, se tienen que ver las cosas como tal. Entonces no debemos sesgar nuestra, nuestra postura solamente al género femenino. Si bien entendemos que esa es nuestra prueba y que esa es la forma, el reconocer que mujeres han hecho esto no nos hace pro el mensaje de los MRA, no nos hace pro el mensaje de los hombres o antifeministas. Tenemos simplemente que ser imparciales y esto es así y eso es así. Y lo que dijo Calvin es cierto. Hay casos que son así. Y de hecho el caso que comenté, la mujer no tenía trastorno, no tenía trastorno. Pero si podemos analizar este tema de la violencia vicaria, nosotros podemos entender, o sea, yo entiendo la definición de esta mujer que, esta forense que dio que es es una violencia hacia la mujer específicamente, porque si miras el trasfondo, tú vas a poder ver que la mujer cuando reacciona contra el hombre, si no es una psicopatía, como dijo César, puede ser muy bien el hecho de que en este caso, por ejemplo, la mujer no era psicópata, pero el hombre había hecho mucho daño psicológico a ella y este daño había repercutido de tal manera que ella también sentía el deseo de hacerle daño a él y como no podía
en el caso que que estoy exponiendo, en el caso que les presenté, como ella no podía hacerle daño a él porque él la superaba en fuerza y en brutalidad tal vez, entonces ella realmente golpea donde más le duele y ya mata a sus hijos. Y es algo que después de un tiempo ella reacciona y se da cuenta, pero en este caso, por ejemplo, también fue juzgada con severidad por la sociedad porque la mujer no mostró sensibilidad al llanto. Entonces, en ese mismo sentido, nosotros vemos que la violencia vicaria no se efectúa meramente en el hecho de que mate a los hijos para hacerle daño a ella. Viene, ese es como que la consecuencia, viene siendo un trabajo que se ha ido afectando la mente de la mujer hacia muchos años, ha ido entorpeciendo la vida hasta que la mujer em, cognitivamente es afectada. Entonces ya pierde los estribos, como nosotros decimos. Por eso es importante entender este tema de la violencia vicaria. Cuando llega la violencia, cuando llega la agresión hacia los hijos o hacia una tercera persona para herir, para causarle daño a la otra, eso ya son las consecuencias. Pero la violencia ya se practicó hace mucho tiempo psicológicamente. Pero Claro, cuando pero ese, ese tipo de violencia psicológica la ejerció, como dijiste tú, fue el hombre hacia la mujer mucho antes y la consecuencia fue unos hijos muertos, ¿ya? Pero ella no mató a sus hijos para afectar directamente a él por él ser hombre, no lo No, hizo. lo O sea, hizo, o es sea, violencia lo de hizo género. así, lo hizo así y esa fue su declaración explícita, César. pero esos son Pero, casos No es violencia de excepcionales, género ¿no? ahí, ahí no hay violencia de género. mira, es que la violencia de género no solamente vas a considerarla hacia la mujer. También hay mujeres que odian a los hombres. No les cuento otros casos porque los otros casos son mucho más brutales. Pero había otro caso donde una mujer también odiaba tanto a los hombres, al hombre, que al final hizo igual lo mismo con sus hijos varones, terminó matándolos, pero ahí fue una declaración explícita que fue por odio hacia los hombres. Entonces, esto acontece, César, aunque nos cueste verlo, no nos guste verlo, acontece. Y creo que tenemos que aprender a ser imparciales en esto, sin afectar nuestro juicio sobre el mensaje. Puedo, a eso iba referente a mi argumento. Era porque si vemos la diapositiva parece ser el concepto. Entonces mi pregunta iba orientada a que si es el concepto, o sea, solamente la violencia vicaria es sobre la mujer o es amplia, ese era mi punto. Porque si lo vemos de esa manera, que solamente la mujer es una violencia hacia la mujer, este, esa era mi pregunta. Y si Karina me dice que efectivamente, porque desconozco el tema, si Karina dice que efectivamente el concepto de lo que es violencia vicaria es solamente la violencia hacia una mujer dañándole a los hijos, pues se lo tomo correctamente. Solamente quería comprender si era el concepto meramente o es lo que se entiende, porque es buenamente tener claro que colocar el concepto y luego nosotros especificamos claramente que este es un ejemplo donde potencialmente y diferencialmente los mayores afectados son las mujeres por todo este tema. Esa era más orientada a mi pregunta. Bien, Karina. Lo que pasa es que si está considerada dentro de la violencia de género, entonces vendría siendo violencia sí directamente hacia la mujer, la violencia vicaria. Y los casos que estaban comentando, en la gran mayoría, en los casos de matar a los hijos, hacer daño a los hijos, con la única intención de dañar es a la mujer, es de los hombres hacia las mujeres. Son casos muy excepcionales que se vean casos de mujeres hacia hombres, por lo que puedo entender. Sí, y aportando algo más a lo que había dicho César,
de que cuando el hombre lo hace específicamente porque quiere dañar a la mujer y eso lo convierte en una violencia de género. En si analizas entonces desde esa perspectiva, también tienes que ser capaz de que él no la mata por ser mujer, él no la quiere, no la hiere por ser mujer, la hiere porque es ella, porque estuvo con ella, estuvo mujeres, por ejemplo, ella se divorció, el caso que puso Karina, ella se divorció y si fuese odio a las mujeres, mataría a los hijos de muchas otras mujeres también, pero es exclusivamente a la esposa, a esa persona particular. Entonces es importante también que puedas hacer ese análisis, que no es solamente esto, pero eso no niega que sigue siendo violencia de género. Bueno, vamos a continuar. Esto de acá. Yo quería ¿Quieres? hacer una intervención. Ay, qué Sí, pena, Karina, no te contigo. preocupes, está bien. Qué pena contigo. No, quería como reforzar el punto porque sí me parece como que no se trata de que no es violencia de género porque no mató a todas las mujeres. Yo sí lo considero violencia de género y es un mecanismo que utilizan estadísticamente muchos hombres para violentar a las mujeres porque las consideran su propiedad. Entonces, cuando hay esa perspectiva de que esta mujer me dejó y era mi propiedad, pues yo voy a dañarla, ¿sí? No se trata de dañar a todas las mujeres, sino a esa mujer que yo consideraba mi propiedad. ¿M? Entonces, es un tema que aunque es doméstico, nosotros lo sabemos, lo personal es político, y si quiero que como que revisemos un poco ese concepto de que no sea violencia de género, yo lo veo claramente como un tema que tiene que ver con el género. ¿M? Claro, pero en el caso de la otra mujer que mató a su esposa, o sea, no se discute que sea violencia de género, eso está claro, pero eso también acontece hacia el otro género también. Muy pocos casos estadísticamente, pero acontece. Claro, lo que pasa es que la psicóloga estudió tantos casos que lo que más ella encontró fue esa violencia hacia las mujeres en gran magnitud que de los hombres, que de las mujeres hacia los hombres. Exacto. ¿Sí? Sí. Entonces, ¿alguien más quiere hablar? Yo Entonces, creo que continuamos. es muy clara y creo que esa ley no se puede torcer y ahora decir que si una mujer mata a los hijos es porque le quiere hacer daño al hombre. La ley es muy clara. La ley lo tipifica como parte de la violencia de género y la violencia de género siempre parte del hombre hacia la mujer. Desafortunadamente así no quieran, no sé, o sea, no lo quieran ver. Es que es así. No existe un tipo de violencia de la mujer hacia el hombre, no. No existe un caso porque no, el motivo de fondo no es odio hacia la otra persona por ser hombre o odio hacia la otra persona porque, era mi ex esposo y no quiere estar conmigo, porque es mi propiedad. No, siempre la visión del mundo es al contrario, ya es del hombre hacia la mujer. Siempre ha sido así porque el hombre es como la percibe a ella como su propiedad, pero la mujer nunca percibió al hombre como siendo parte de su propiedad, o sea, no es así, no, nunca han habido casos así, creo yo. Por eso es que hay que estar muy claros y no sé, ahorita más bien con lo que acaba de decir Kelvin y lo que dijo Solange hace rato, a mí pues me genera mucha confusión ese tipo de argumentos. César, creo que es muy difícil decir nunca, ¿no es cierto? Yo también he leído casos donde mujeres han hecho algo así, específicamente por su odio a los hombres. Em, que sea eso 1% de los casos es otro asunto, ¿no? Y creo que eso no se está desestimando aquí. Pero digamos, si tú dices que eso nunca puede pasar y nunca pasaría que una mujer ejerce violencia vicaria,
porque no se puede, no existiría eso, mm, creo que es un poco, Sesgado. sí, exacto. Existe esto, pero se llama violencia, o sea, ¿por qué se denominan o sea, los tipos de agresiones? ¿Por qué se denominan violencia de género? Porque estadísticamente son más las mujeres las que son víctimas, pero esto acontece en ambos lados. Entonces no podemos simplemente nosotros ignorar las cosas, digamos. Estadísticamente es esto, y entiendo César, tu postura de defender esto como violencia de género, porque estamos frente a una prueba. Pero creo que nosotros, después de que pase la prueba, no vamos a ver las cosas solamente como, pobres mujeres víctimas, y las mujeres cuando cometan algún crimen, vamos a volver a caer en esto de justificarlas o patologizarlas para justificar su crimen. Entonces, pues yo pienso que tenemos que ser capaces de mantener un juicio de justo y equilibrado hacia ambos géneros. Aunque ahora nuestra prueba sea la mujer, creo que también, no digo que esto no es violencia de género, es violencia de género, no es discutible, pero también puedo ver que acontece hacia el otro género también, aunque en menor cantidad. La comparación es insólita, incomparable, digamos, las cifras estadísticas, pero acontece. Pero ¿Puedo? estaría también dentro de la violencia de género cuando una mujer hace lo mismo. Según las estadísticas, no, pero No, no el sé. patrón es el mismo. Claro. Kelvin creo que tiene opinión. Claro, con referente al mismo patrón. Mira, mi pregunta fue orientada a un tema de concepto, no de la idea, porque obviamente nosotros eh, hemos ondeado sobre este tema, ¿no? Solo que en los últimos, en los últimos días o meses me he relacionado con personas que son bastante estructuradas en pensamiento, ¿no? Entonces, ahí donde era mi pregunta. Se mostrarle a una persona que quizás tenga una postura machista y ir con un concepto así tan demarcado y podría ser denominado sesgado, porque decir que la violencia vicaria es solamente a un solo género, ahí es donde iba mi pregunta, ¿sí? Porque tratar este tema con una persona bien cuadrada, estructurada, es complejo y lo va a rechazar por completo. Ahora, ahí es donde iba orientada mi pregunta. Este, es cuestión de comprenderlo y saber que esto ocurre en otros ámbitos también, pero teniendo bien claro que también es violencia de género. Karina, Sí, sí, quisiera entrar a la discusión. He estado escuchando atentamente cada uno de los argumentos que han dado. Em, y sabes que esto me recuerda cuando nosotros empezamos a estudiar el feminismo liberal, no fue nuestro primer punto ni nuestro primer foco. Primero empezamos a ver esa violencia perpetuada del patriarcado y fuimos a esa raíz. Entonces, cuando nosotros llegamos al feminismo liberal, vimos que era una misma cultura. No nos escapábamos como mujeres del sexismo, también estábamos en la misma cultura sexista, tanto hombres como mujeres. Sin embargo, nuestro foco principal fuimos a la raíz de ese problema que era el sexismo y tuvimos que ver todo. Era necesario que usáramos lentes proféticos para verlo de esa forma. Entonces, hoy día sucede lo mismo. No descartamos que nosotras también como mujeres podamos cometer actos grotescos como lo hacen los hombres, pero tampoco subestimamos esa idea de que el patriarcado ha sido, estamos en un mundo de hombres, así, ¿no? En ese sentido, o sea, ha sido algo que lo ha perpetuado el hombre y que cuando nosotros vemos acciones del feminismo liberal o acciones sexistas en las mujeres, hay una raíz allá, ¿no? Sexista, que no solamente nos convertimos en víctimas, también nosotras somos participantes de ello. Y ahora viene el otro punto, de que el cambio se trata de hombres y mujeres. Si pensamos que tenemos el mismo cerebro, entonces es como que aquí podemos hacerlo, ¿no? Cambiar, pero estoy de acuerdo con la idea que ha planteado Solange y también con la idea que ha planteado César.
desde ese punto de vista que tú estás tratando de decir. Género, o sea, nuestro principal foco es en las mujeres, pero no es nuestro estudio diario o constante ver cuánta violencia hay de la mujer hacia el hombre. Ujú. Claro, también es ejercida, porque incluso yo estaba pensando cuando estaba haciendo este tema, por lo que pasó con Lucio, que en Argentina, que la mamá mató al niño, ¿no? Fue una contradicción. Entonces, sí hay mujeres, por supuesto, que ejercen tipos de violencia también, pero es la gran minoría, ¿no? La que más sufre la violencia, que como dice Sol, somos las mujeres en este caso. Ya, para continuar. La violencia vicaria cuenta con la complicidad de una sociedad que cuestiona permanentemente a las mujeres, que las priva de autoridad y pone en duda su palabra. Las mujeres intentar, suelen intentar que su voz se oiga en el colegio de esas hijas o hijos, entre las amistades, en la propia familia, en los juzgados, pero los imaginarios del buen padre y la mala madre se imponen. Se prefiere escuchar al varón y apoyar al hombre que juega a ser víctima que a esas mujeres que desesperadas intentan hacer oír su voz para evitar que el padre haga daño a sus hijos o hijas. Ángela González Carreño presentó más de 30 denuncias porque temía por la vida de su hija en las visitas con el padre. Finalmente, esta la asesinó. El comité de la CEDAW condenó al Estado español por negligencia, pero como vemos, los asesinatos se han seguido produciendo y no se han tomado las medidas necesarias. No sé si alguien quiera comentar esto, con todo lo que se viene hablando. De hecho, eso es una de las razones por las cuales nosotros también estudiamos mucho los casos de lo que es el patriarcado y el sexismo, porque en realidad nunca hemos sido conscientes del número de mujeres víctimas hasta que después que entendimos estos temas. Entonces, cuando revisamos esto, vemos que a través de eso hay muchas mujeres que son víctimas y que toda ese transcurso de la historia ha sido, sus casos han sido olvidados, como no han sido atendidos, han sido puestos al olvido. Y esto es lo que el Señor ahora está mostrándonos a nosotros, que no se puede seguir escondiendo esto, mi opinión. Sí. ¿Alguien más tiene algo para decir? Tienes la manito de Kelvin. Sí, Kelvin, no puedo ver yo. Desde la vez anterior, disculpa que no la bajé. Bueno, ahora te toca opinar. No, claro está. Claro, es cool. Perfecto. Entonces vamos a continuar. ¿Se engloba dentro de la violencia de género? Sí. La violencia vicaria es violencia de género. Se sustituye a la persona en la acción directa, física o psicológica de la violencia para causar un daño mayor y permanente a la mujer. El objetivo es la mujer. La ejercen siempre los hombres contra las mujeres. Por eso que decía que es violencia de género. No sé si Sol quiere opinar algo. No, creo que la cita es bastante clara. Ya hemos nosotros determinado por qué es violencia de género. Es porque estadísticamente el número es Contra más, la mujer. sí, más alto hacia la mujer. Sí. ¿Es lo mismo que el parricidio? No, no tiene nada que ver con el parricidio. La violencia vicaria se ejerce contra la mujer. El único objetivo es destruirle la vida a
la mujer implica una intención clara de causar un daño infinito y un dolor extremo a la que no se ha asesinado directamente. El parricidio está previsto en nuestro Código Penal como un delito con una grave condena, dado el reproche social que provoca causar la muerte a una persona con la que hay un vínculo de consanguinidad o adopción de ascendientes o descendientes o cometido en ámbito de las relaciones matrimoniales o de pareja. Karina, ¿te puedo hacer una pregunta? ¿Sí? ¿Qué entiendes por parricidio? Bueno, que el papá mata al hijo, pues, ¿no? Es al revés. Los hijos matan a los Que el padres. hijo, perdón, sí, que el hijo mata al padre. Sí. Sí. Y en este caso, Entonces, ¿cómo? sí. Adelante, Yesenia. No, que entonces ya con estos conceptos podemos tenerlo más claro. No se trata de un tema de, de igualdad donde el hombre, esa violencia de la mujer, sino que más bien es un tema donde claramente, es decir, no son las estadísticas las que nos indican que son las mujeres las que sufren más, es el tema de entender que hay un trasfondo detrás de esas estadísticas y es por el hecho de ser mujeres, porque quieren hacerles daño, porque es la forma de maltratarlas. Cuando no hay una violencia directa hacia el cuerpo de la mujer, pues tengo que hacerle daño a través de lo que ella ama, ¿sí? Entonces, sí yo veo ahí la diferencia entre esa práctica eh, ejercida por un hombre o ejercida por una mujer, ¿sí? Obviamente, si una mujer hace daño a cualquier otro ser, vemos una relación de poder, si por ejemplo es hacia sus hijos, ¿sí? También es un acto abusivo, pero específicamente acá se está hablando desde el tema de que esta violencia se ejerce por el hecho de que es mujer, también que ejerce, que es ser madre, ¿no? Pero el parricidio trata de los hijos hacia los padres. Aclararnos el concepto, Karina, por favor. Eh, eh, Edurne tiene la manito. ¿Puedo? No, a ver, quiero preguntar si entiendo bien. Esto está hablando de los hijos ejerciendo violencia a la mamá por, eh, por instigación del padre. ¿Sería así? Mm, ¿No? Parricidio es el crimen que cometen los hijos, ya sea contra la madre o contra el padre. Si, por ejemplo, un hijo mata a su madre o a su padre, eso se llama parricidio. ¿Puedo? Adelante. Viendo acá el concepto porque tenía algunas dudas y también incluye al cónyuge Mm, y también matar a los hijos. Pero entonces ahí es donde está la diferencia, ¿no? Una cosa es matar, eh, se diferencia en el sentido de que es por la violencia de género, es por hacerle daño, pero el parricidio también incluye al cónyuge. Por eso es que la pregunta dice, ¿es lo mismo que el parricidio? Y dice que no necesariamente. mm. Yo voy a hacer un punto en relación a lo que mencionó Yesenia, porque si nosotros analizamos estos casos de vicarios o parricidios, si miramos el trasfondo, en realidad todo el trasfondo de toda esta situación es ese sistema de poder del patriarcado sobre la mujer. ¿Por qué? Porque un hijo reacciona, ya sea hombre o mujer, el hijo, la hija o hijo, que reaccione contra su padre o madre, es porque está viviendo violencia. Y normalmente, como dijo Yesenia, estadísticamente también la violencia es más aplicada por los hombres, este sistema de poder. Entonces, es como
podemos decir defensa, defensa personal, podemos decir como que defendió a su madre y por eso lo mató o algo así, pero esto igual, em, igual acontece. De hecho, este tipo de violencia, antes que se la denominara violencia de género, este tipo de violencia es igualmente penada, de hecho, todavía en la actualidad, tanto si lo comete una niña, si lo comete un niño contra el padre. Pero sigue siendo, Yesenia tiene razón en el sentido, sigue siendo la causa, el, el, es- el estatus de poder de los hombres sobre la mujer. César tiene la mano. Esta parte yo en realidad solo no la había entendido, por eso la puse porque quería preguntar eso. Bien, César tiene la manito. Pues yo de lo que entendí de Yesenia es que no nos enfoquemos en estadísticas. O sea, las estadísticas, digamos, omítelas por un momento y ve que el fondo tiene que ver con eso que dice ahí mismo en esta lámina. Dice, la violencia vicaria se ejerce contra la mujer. El único objetivo es destruirle la vida a la mujer. Implica una intención clara de causar un daño infinito y un dolor extremo a la que no se ha asesinado directamente, ¿ya? O sea, ahí ya tú ves el tema de la misoginia, de la violencia de género directamente. Entonces, allí es donde está, es siempre, o bueno, digamos, por lo general, pero 99.99%, algo así. No tengo las estadísticas acá, no estoy usando estadísticas reales, simplemente estoy utilizando eso como un ejemplo, pero es que es muy evidente que es siempre, por eso es que lo dice, siempre el hombre hacia la mujer, porque la mujer no tiene ese deseo de destruirle la vida al hombre o a la pareja a través de los hijos. No, no es así. Ella lo hace por lo general es por venganza o por retener al marido, simplemente por, como dije antes, o sea, es un trastorno mental, ¿ya? Y es que una persona que le quite la vida a otro ser ya tiene un trastorno mental, o sea, tiene que tener algún tipo de trastorno mental, algo, pero no es algo normal. Y ella no lo hace por misoginia, ella no lo hace, perdón, por odio al otro por ser hombre, no lo hace por eso. Mi cuestión, o sea, yo no niego lo que tú dices, pero tengo un problema con lo que tú dices, es que tú patologizas cuando una mujer actúa mal, cuando comete un crimen, la patologizas y con eso la justificas. Y esto no es necesariamente correcto en todos los casos. En la mayoría de los casos puede ser que se dé, pero no es necesariamente, no es estrictamente así como tú dices. Ese es el problema. Solange, por ejemplo, ¿qué pasa con los casos cuando las mujeres no quieren tener hijos? Que simplemente no quieren tener hijos y porque conocí un caso cercano así de que una mujer no quería hijos y no quería y era muy clara en su decisión. E incluso su marido lo sabía, pero él sí quería hijos, pero ella no quería hijos. Entonces, ¿qué hizo él? La engañó, cambiándole las pastillas de planificar y ella salió embarazada. Entonces, y ella supo que estaba embarazada, pero como ya sabes, abortar es malo y todo eso, entonces para ellos no, entonces no podía hacerlo. Y ella tuvo que lidiar con ese embarazo, tener a su hijo, conocí a su niño como de unos 5 añitos, 4 añitos, y ella no quería a su hijo, no lo quería. Entonces andaba con su hijo y era un peso grande para su hijo y había maltrato continuo hacia su hijo. Entonces, en su hablar y en todo, en su referencia, y siempre sacaba a relucir eso. Yo no quería hijos, yo no quería este hijo, y me engañó mi marido para que yo tuviera este hijo. Entonces, simplemente yo no puedo decir que ella tiene algo malo, sino que simplemente ella no quería tener un hijo y punto. Y ahora tiene que lidiar con todo eso, ¿no? Y con un odio hacia su hijo porque era muy notable en ella. Pero Pues allí fue el hombre que ejerció violencia contra la mujer al hacer eso. Eso es violencia
porque él le quitó las pastillas anticonceptivas. Eso no es violación. En, tú puedes todo el tiempo ver la violencia y tienes razón en cierto punto, pero no todos los casos son así. O sea, no todos los casos, o sea, yo te digo que también acontece que las mujeres hacen lo mismo y no necesariamente son casos patológicos. Y eso es correcto. Yo pienso que existe un problema en que en que tenemos de reconocer que la violencia viene de todos los lados, no solamente viene del lado del hombre. Mujeres golpean, matan a sus propias hijas y no hay hombre de por medio, no hay patología de por medio. Existe la violencia, simplemente lo viven los hombres, lo practican los hombres. Esto no niega de que el parricidio, de que la violencia vicaria sea una violencia de género. No estamos negando esa realidad, pienso. Yesenia tiene la mano levantada. Ujú. Perdón, a veces me da pena que nos enfrascamos en las discusiones, pero me parece interesante que las realicemos. Em, Quizás me parece como importante como poner el ejemplo. ¿Recuerdan cuando estábamos saliendo de esa teoría de conspiración respecto a las vacunas? Y recuerdo que la anciana Tess en algún momento dijo, eh, pues hablando sobre el tema, decía que pues obviamente nos mostró cómo era el tema de la teoría de conspiración de las personas antivacunas y demás. Y ella nos decía que así nosotros perdiéramos a alguna persona eh, por vacunarse, así una persona muriera por vacunarse, pues que obviamente teníamos que, pues no teníamos que nosotros debemos ponernos del lado de la verdad y defender el tema de que la vacuna era el tema en que nos teníamos que centrar y es la verdad que debíamos defender. Así hubiesen casos aislados donde hubiesen muertes, ¿sí? Hubiesen muertes por una persona que se vacunó o una experiencia de alguien que contara que alguien se vacunó y se murió. ¿M? Entonces, yo lo veo como de la misma manera. Nosotros debemos centrarnos en la vacuna y la vacuna es centrarnos en el tema del género y ver el sexismo en todo. Y esa es como la invitación que haga. Miremos acá el sexismo y aunque haya casos aislados donde evidentemente pues sí hay mujeres que por X o por Y razón ejerzan ese tipo de violencia, nuestro foco es la vacuna, centrarnos en el tema de género y ver que es una situación que es real, que es palpable, que es nuestra prueba, ¿sí? Entonces, lo veo como de esa manera, no sé cómo no sé si la, mm, bueno, la comparación puede ser efectiva, pero creo que nuestro foco, nuestra prueba, eh, nuestra vacuna es el género y acá lo debemos ver muy claro porque obviamente siempre se levantan voces que dicen, eh, pues que no es así que hay casos y que yo conozco un caso donde no pasó y donde la vacuna no sirvió y etcétera, pero nuestro foco debe ser la vacuna. Sí, ¿alguien más que quiera opinar? No, me parece bien el comentario. Sí, ya. Eh, y acá es una pregunta, ¿cuál es el reto para luchar contra la violencia vicaria? Que la sociedad tome conciencia de la realidad de la violencia de género. Se necesita la implicación responsable de todos los poderes públicos, que no deben admitir la negación de la violencia contra las mujeres, una violencia que cuestiona los valores democráticos
y tiene efectos devastadores sobre la convivencia social. La negación de la violencia contra las mujeres debe considerarse apología de la violencia. La educación en todos los ámbitos académicos resulta esencial para la formación de las nuevas generaciones, así como las acciones de sensibilización dirigidas al conjunto de la sociedad, el incumplimiento del mandato de la inclusión de las asignaturas obligatorias para la prevención de la violencia de género, incluidos en la propia Ley Orgánica de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, para que no detecten propicia que no detecten a tiempo conductas que luego resultan gravemente lesivas. ¿Alguien que quiera opinar sobre esto? Muchas veces cuando una mujer de repente pone una denuncia o eh, no se las escucha, de repente por eso llegamos a los extremos de que los niños son usados para para que estén en contra de la mamá o de repente sean asesinados. El foco siempre de los hombres, hablo sobre la violencia de género, como Sol está indicando también, por supuesto que hay mujeres que ejercen, en este caso, violencia en contra de los hijos, para también de repente eh, herir al padre, pero son la gran minoría, ¿no? A diferencia de lo que pasan las mujeres. Cari, ¿qué es eso de apología de la violencia? Dice, la negación de la violencia contra las mujeres debe considerarse apología de la violencia. Mira, esa parte yo la estaba buscando y la verdad que tampoco lo puedo entender, Edita. Apología de la violencia. Ah, ok, ok. No Eso sé es si cuando se justifica la violencia, no, que cuando se alaba o se defiende la violencia. Ujú. Cari, una pregunta. sí. En estos casos de las campañas que hace la Iglesia Adventista de la lucha contra la violencia de género o contra las mujeres, ¿no? En realidad es de lo que más se especifica. ¿Tiene realmente relevancia? ¿Lo enfocan mal? ¿Cómo lo ves? Eh, no te escuché porque están hablando aquí en mi casa. Los vecinos, si puedes hablar un poquito más fuerte. En las campañas que hace la Iglesia Adventista, ¿no? No sé si tú has estado en alguna cuando has estado en la iglesia y salen a marchar. A veces preparan pancartas o algún tipo de recreación de golpes de parejas. Y una vez vi un video que en realidad ese tipo de campañas lo que hace es revictimizar a la mujer. A la mujer. Sí. Entonces, ¿tiene algún tipo de relevancia para ti? ¿Cómo lo podríamos plantear a los hermanos? Bueno, a los adventistas en este caso, ¿no? Eh, bueno, creo que falta mucho por hacer. eh, Cada campaña que se haga siempre va a estar en desventaja por todo lo que estamos pasando nosotras, en realidad las mujeres, ¿no? Y específicamente sobre la violencia contra el género. Todo lo que se hace, cada protesta, siempre estamos en desventaja. Siempre hay algo más por hacer, considero yo. Hay una cosa con lo que dijo Matías que es interesante, porque siempre se victimiza a la mujer. Y esto es un argumento que se usa mucho en los MRA. O sea, ellos sí tienen problema en reconocer que la mujer es víctima. Y esta frase está mal utilizada porque en realidad las mujeres sí son víctimas. No es que se las victimice, el hombre la hizo víctima con su abuso, digamos.
Sí, justo me parece muy razonable eso. Y también el hecho de que cómo entienden ellos ese tipo de la violencia. Porque así como ahorita, por ejemplo, que estamos tratando de desmenuzar bien este asunto, ellos, ¿cuál es el concepto que tienen de violencia? Se van a los golpes y violencia que es bastante obvio y intuitiva y que todos podemos verla, pero esto es más profundo de lo que nosotros pensamos, como por ejemplo lo que acaba de decir Solange. O sea, es todo un contexto de esto, que no sé si ellos puedan entenderlo en sí, porque puedes marchar y todo, pero ¿cuál es el trasfondo que ellos pueden entender sobre esto? Esto es más complejo de lo que parece. Ujú. Sí. Bueno, esto era lo que traje el día de hoy. Lo de acá es lo mismo que había puesto en la parte de arriba. Puedo, con Así que alguien referente más que va. al tema anterior, sobre los planes y las campañas que a veces hace la Iglesia Adventista. En relación a eso, yo creo que van es orientadas a poner pañitos de agua tibia, pero no atacan el problema en realidad que es el machismo como tal, ¿no? Dentro de un hogar, porque sigue perpetuando esa misma conducta machista y abusiva dentro del hogar. Es algo como que está bien, no llegues al extremo de pegarle, pero sigue el abuso psicológico, sigue otros tipos de abusos, ¿no? Porque en realidad no atacan el problema de raíz que es meramente el machismo. Y es muy bueno ese punto que estás haciendo, Kelvin, porque como dicen, el sexismo también está dentro del sistema de la iglesia, ¿no? Y, por ejemplo, muchas veces yo he encontrado amigas de iglesias y que todavía van a la iglesia y ellas me dicen que tuvieron una discusión o una pelea con los enamorados y fueron a consejo y le dijeron que tienen que tolerar, si piensan casarse, tienen que aprender a aguantar esas cosas y saberlo resolver, que una mujer tiene que ser someter a su marido y tiene ese mismo discurso muy trascendental que ya se vino hace mucho tiempo, es pues se enseña y se inculca en la iglesia. De hecho, Brasil es muy fuerte en esto más bien. Creo que lo he visto más fuerte en Brasil que en cualquier otro em, país. Pero no quiere decir que no esté en otro país, pero también he visto esto en Brasil y ahora que recuerdo en México también es bastante fuerte esto, esta manera de pensar, esta educación que la iglesia te da. Sí, como que aguanta el esposo, ¿no? Ah, la mujer todo tiene que aguantar, ¿y por qué no aguanta el esposo? A ver. Ajá, tal cual. Sí, ahí Sí, aplican el amor, todo lo soporta, todo lo puede, todo. exacto, sí, El eso amor mismo. es frío. Mira, Sí. Martita también dice que en Colombia es igual así, esos mismos consejos. En Perú también, como ¿Sí? como decía Matías, sí. El amor todo lo soporta, el amor todo lo puede. Y me pregunto por qué no lo pueden hacer los hombres, si el amor todo lo soporta y todo lo puede. Sí, eso, muchas gracias por haber estado presente. Se me fueron los nervios. ¡Qué bien! Lo hiciste muy bien. Fue muy buen tema, bastante controvertido. Excelente, Bastante. excelente. Sí, porque da también para investigar un poco más, ¿no? Yo no sé, Sí. así mirando un poco, parece que es una cosa, como tú dices, relativamente nueva, ¿no? Y no entiendo muy bien dónde está la legislatura a nivel legal, ¿no? Porque parece que el hecho es simplemente que solamente em, hombres han hecho esto, por lo menos en el área de donde se formó ese concepto. Am, y desde luego el término se aplica, o las definiciones como tú has dicho, ¿no? Em, Al mismo tiempo, la sociedad o la ciencia está consciente de que puede también ser hombres, mujeres que hacen eso también. Em, y eso parece como un poco un problema controvertido, un poco un problema legal. Están ahora viendo
cómo manejar eso, ¿no? Creo que parece bastante nuevo. No encontré a lo rápido cómo se maneja el tema en otras áreas, inglés o en alemán. Sería interesante. Pero yo creo que en la discusión que teníamos, creo que no debe haber duda, ¿no? Que nosotros entendemos muy bien que es un problema que nace del machismo, que nace del ámbito del patriarcado. Y creo que tú has dicho eso, ¿no? Que también va a otras áreas, no necesariamente tiene que matarse a alguien para ejercer control sobre la mujer. No puede, en un artículo leí, también puede ser el hecho de que el hombre ejerce simplemente control o subyugación de la mujer mediante economía o diferentes otras posibilidades que él tiene, ¿no? Sí, sí, gracias. Gracias a todos por estar presentes. Fue muy bueno. Apoyo. No, gracias a ti, Cari, todo interesante. Gracias, Kelvin.